Gracias por todo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno Padre Francisco José Virtuoso de la Universidad Católica Andrés Bello. Este es un centro de pensamiento, acción y formación para la democracia. Agradecemos su presencia en la entrega del Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso 2024, quinta edición, como un reconocimiento que cada año hacemos a la lucha y compromiso de personalidades e instituciones con la democracia en Venezuela. Una vez más, sean todos bienvenidos. A continuación le damos la palabra al director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, el profesor Benigno Alarcón. Respetable padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, señor Ricardo Santos, representante de la Embajada de España, señor Jean-Marie Drouet, representante de la Embajada de Francia, señora Furukawa Keika, representante de la Embajada de Japón, señora Lilia Viloria y señor Germán Duque Corredor, esposa y hermano del doctor Román Duque Corredor, señoras y señores Elsa Cardoso, Osmari Hernández, Roberto Briceño León, Roberto Patiño, Amado Fuguet, Alonso Moleiro y Pedro González Caro, quienes constituyen el jurado del Premio Valores Democráticos de este año, señoras y señores representantes de las instituciones que hoy han sido galardonadas con el Premio Valores Democráticos y que son la razón de ser de este sencillo pero sentido homenaje, no voy a decir los nombres todavía, amigos y familiares que nos acompañan, señoras y señores Elsa Cardoso, Alejandro Oropesa, Asdrúbal Oliveros, Jesús Palacios, Roberto Briceño León y Pedro González Caro, coautores del libro La consolidación de una transición democrática, que hoy bautizaremos al final de este acto. Señoras y señores que nos acompañan en este acto desde la distancia, que estamos transmitiendo también por Instagram, amigos de los medios de comunicación que siempre nos acompañan y respaldan en nuestros esfuerzos desde hace 11 años ya, amigos todos. Nos hemos reunido aquí hoy para celebrar la quinta edición del Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en las categorías Integridad Electoral, que reconocen la trayectoria de personas e instituciones que se han convertido en ejemplos por haberse mantenido fieles y constantes en la lucha por los valores democráticos, libertad de pensamiento, desde donde se reconoce el esfuerzo de medios, instituciones y personas que, corriendo todos los riesgos, han mantenido abierta una ventana a la verdad y la libertad de expresión. Y hacedores de democracia que reconoce la lucha y el impacto positivo de iniciativas de organizaciones y personas que emergen en medio de esta lucha
para generar un impacto positivo y convertirse en un ejemplo de lo que todos nosotros podemos y debemos estar haciendo. Hoy compartiré con ustedes una historia que no había contado, y es la historia de cómo nace este premio. Y la verdad es que es primera vez que cuento esta historia. Creo que básicamente nadie la sabe, ni los más cercanos a mí, ni mi esposa, que está por allá atrás, la sabe. La inspiración de este premio nace antes de la existencia del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, y nació en el año 2010. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, como muchos de ustedes saben, fue fundado en el 2013. El año pasado estábamos celebrando nuestro 10º aniversario. Y éramos en ese momento una pequeña unidad de estudios políticos, éramos un poco la semilla de lo que hoy es el Centro de Estudios Políticos. En esa oportunidad fui invitado a Yakarta, en donde participé en la 6ª Asamblea del Movimiento Mundial por la Democracia. Ese es un congreso mundial que se hace básicamente con activistas por la democracia del mundo entero. Y es un evento absolutamente fascinante porque ahí uno se encuentra gente que llega, uno no sabe cómo, a estos congresos corriendo todos los riesgos del mundo. Entonces encontramos gente que viene de Corea del Norte, gente que viene de Rusia, gente que viene de Bielorrusia, gente que viene de Venezuela. Por supuesto, para algunos es más fácil llegar que para otros, pero es una experiencia fascinante porque además hay la oportunidad de conocer a gente que uno ha escuchado los nombres pero nunca ha visto y nunca ha pensado que había podido ver, y de inspirarse con los ejemplos de la lucha de mucha gente alrededor del mundo entero. En esta asamblea se entregó un reconocimiento al coraje democrático al final de la asamblea, que en aquella oportunidad tuvimos el honor de recibirlo para Venezuela por la lucha del movimiento estudiantil de Venezuela, representado en la persona de Roberto Patiño, quien, por cierto, el año pasado recibió también el Premio Valores Democráticos. Obviamente, para mí fue un momento de inmensa alegría y orgullo, y Roberto, cuando hizo su alocución, nos presentó las imágenes de los valientes jóvenes del movimiento estudiantil resistiendo los embates criminales de la represión con tan solo sus manos pintadas de blanco. Lo recordamos todos. Pero la alegría y la euforia y los aplausos se disiparon rápidamente cuando el siguiente galardón fue entregado a un joven llamado Ali Afshari, de la Asociación de Estudiantes por la Democracia de Irán, quien recibió el premio con un discurso en el que la única lámina que presentaba mostraba cómo sobre un crepúsculo se dibujaban la silueta de 5 jóvenes colgados, sus 5 compañeros de lucha que ya no estaban y a quienes dedicaba aquel premio. Todos hicimos silencio y sentimos un nudo en la garganta, como el que seguramente todos sentimos en este momento. El siguiente galardón fue para Natalia Estemirova, pero lo recibió Doka Islashev, porque Natalia había sido sacada por la fuerza de una oficina en Grozny, en Rusia, en donde era periodista y defendía los derechos humanos. Una hora después la encontraron asesinada. Nosotros también hemos perdido a muchos venezolanos valiosos en esta lucha. Unos porque se nos han ido con la tristeza de no haber tenido la oportunidad de ver el cambio por el que lucharon por años, como fue el caso del doctor Román Duque Corredor, quien recibió este premio el año pasado y pocos meses después se nos fue, y que hoy está dignamente representado aquí por su esposa y por su hermano. Mientras a muchos otros le arrebataron la vida prematuramente en la lucha por la democracia, sin que hayamos tenido la oportunidad de darles las gracias por su lucha, por sus esfuerzos y por su ejemplo.
Esas imágenes de la entrega de ese premio en Yakarta siguen hoy grabadas en mi memoria y me acompañan desde entonces. Esas imágenes fueron las que inspiraron básicamente el crear este premio. Fue así como un día a finales del año 2016 me senté con nuestro rector para ese momento, el padre Francisco José Virtuoso, a quien creo que la mayoría de nosotros conocíamos, a conversar sobre la necesidad de reconocer en vida, no después de haberse ido, a quienes le estaban dando todo al país, y fue así como nació este reconocimiento. Este reconocimiento hoy lo volvemos a presentar con mucha humildad, pero también con mucho orgullo y agradecimiento a un pequeño grupo de personas que nos representan a muchos de nosotros. Y como entre esos venezolanos debería estar también el rector Virtuoso, pero se nos fue casi sin avisarnos, decidimos colocarle a este reconocimiento su nombre para darle las gracias por apoyar esta propuesta, por su lucha por la democracia y por ayudar a institucionalizar este premio como uno de los reconocimientos de mayor trascendencia que nuestra universidad hace a quienes son héroes de la democracia en Venezuela. Es por ello que hoy queremos reconocer por su lucha, su constancia, su integridad y decirles gracias. Ahora sí voy a decir los nombres. Voy a sabotearte dato, así que voy a decir los nombres. Andrés Velázquez, al Grupo Social CESAP, a Vanessa Davis, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, a Wanda Cedeño, a Acceso a la Justicia, y gracias también a la Comisión Nacional de Primaria, aquí representada por Corina Lloris, Carmen Martínez de Grijalva, Mildred Camero, Ismael Pérez Vigil, Víctor Márquez, Guillermo Tela Veledo, Roberto Abdul y Jesús María Casado. Gracias. Gracias a todos ustedes por ser ejemplo. Gracias por ser inspiración para todos nosotros. Gracias por su lucha por Venezuela. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por seguir luchando y por jamás rendirse. Gracias. Antes de iniciar la premiación, quiero darles una información a nuestros amigos de la prensa. Fuera de esta sala, a mano derecha, tienen 2 salones habilitados que están identificados con el nombre prensa para que ustedes puedan trabajar de forma más cómoda. Si desean hacer sus entrevistas y su trabajo, pueden hacerlo, desplegar sus equipos sin ningún problema en las salas que están identificadas en el pasillo. Para los galardonados, antes de que reciban su premio, su estatuilla, nosotros hemos preparado para cada uno de ustedes un video como parte de este homenaje que será proyectado en principio, luego pasarán al frente a recibir la estatuilla y les daremos la palabra posteriormente. Iniciamos esta premiación con la categoría Integridad Democrática. Esta es una categoría que reconoce a personas e instituciones con una amplia trayectoria, trabajo sostenido e ininterrumpido, aportes tangibles y tiempo dedicado al rescate y fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Por ello, hoy recibe el premio en esta categoría Andrés Velázquez. Andrés Velázquez ha sido un luchador, líder político y defensor de los derechos de los trabajadores durante toda su vida. Dirigente estudiantil y fundador del Centro de Estudiantes de su plantel. Luego, como trabajador,
Fue despedido de Sidor consecuencia de sus luchas a favor de sus compañeros que laboraban en la siderúrgica, por lo que inició un largo proceso ante la Comisión Tripartita de Arbitraje establecida en la Convención Colectiva de esta empresa, proceso que finalmente ganó y lo catapultó a la presidencia del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares, SUTIS, en el año 1979. Desde su nuevo rol de liderazgo, logró transformar el sindicato, no solo en Guayana, sino a nivel nacional. Participó en la construcción de una novedosa corriente sindical, honesta, democrática y consecuente con los intereses de los trabajadores, profesando la dignificación de la persona a través de la restitución del valor social del trabajo y la autonomía sindical. En 1989 participó en las primeras elecciones de gobernadores, en las que resultó ganador, y fue así como se convirtió en el primer gobernador electo del estado Bolívar, siendo reelecto en el año 1992. Fue electo diputado de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del año 2000, centrado en la reconstrucción de una Venezuela digna. Aspiró a conquistar nuevamente la gobernación de Bolívar en las elecciones regionales de 2017, proceso que ganó y fue desconocido por el Consejo Nacional Electoral, por lo que introdujo un recurso de impugnación para demostrar la existencia de un fraude y la vulneración del derecho de la participación política de los venezolanos. Ha continuado su carrera política, siendo candidato a las elecciones primarias celebradas en octubre de 2023, siempre abonando a la unidad y reconstrucción del país, con gallardía, honestidad y desprendimiento. Por su constancia, coherencia y perseverancia en la consecución de un país libre y democrático, hoy reconocemos a Andrés Velázquez con el Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Integridad Democrática. Con su permiso hice una breve nota. Buenos días a todos. Quiero expresar mi más sentido agradecimiento a las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, al rector, doctor Arturo Peraza, demás autoridades universitarias, al doctor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, así como al jurado calificador que otorga este premio. Mi agradecimiento, por supuesto, a mi familia, a mi esposa que me acompaña, a los excelentísimos representantes de los distintos países embajadores que están con nosotros, profesores, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Este reconocimiento tiene un altísimo valor para mí. Lo recibo con humildad, alegría y mucha emoción. Desde los inicios de mis luchas reivindicativas y políticas, los valores democráticos se convirtieron para mí en una constante, en una ruta y en una consigna de vida. Y es que mis primeros años siendo dirigente estudiantil, dirigente sindical, concejal, diputado, primer gobernador electo y reelecto en el Estado Bolívar mediante el voto universal, secreto y directo, siempre mi guía para el activismo social y político, primero en mi entorno laboral y luego en la vida nacional, ha sido la defensa de la democracia, no como una definición enciclopédica o solo apreciándola como sistema de gobierno, sino también como pensamiento universal de vida. Esos principios tuvieron sus primeros frutos en el movimiento de los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, que
para el momento de nuestra elección, siendo muy joven, como presidente del sindicato SUTIS, concentraba o representaba la mayor concentración de trabajadores en Venezuela, 18.000 trabajadores para ese momento concentrados en Sidor. Allí empezó todo, con la democratización del movimiento de trabajadores en Sidor. Modificamos los estatutos del sindicato, establecimos que toda representación sindical tenía que ser electa de forma directa por los trabajadores, obligatoria y periódica rendición de cuentas, una práctica sindical sin prebenda ni corruptelas, un sindicalismo transparente de cara a los trabajadores, consultas mediante referéndum para la aprobación de contrataciones colectivas. El patrono no era visto como un enemigo, sino como una parte de las soluciones. En fin, establecimos lo que denominamos el nuevo sindicalismo con una relación obrero-patronal de respeto y reconocimiento mutuo. Mediante el voto popular fui electo concejal, diputado, y en 1989, cuando nace la descentralización, tuve el más grande honor de los ciudadanos del Estado Bolívar, que me eligieron como su primer gobernador electo y reelecto, con el voto universal secreto y directo, representando así, territorialmente hablando, a un tercio del territorio nacional, geográficamente el estado más grande del país. De mucha fragilidad ecológica, con muchos recursos, tal vez el estado más complejo a desarrollar y conducir. Con el impulso dado con la descentralización, continuamos desarrollando principios democráticos para establecer un gobierno diferente, transparente, que rendía cuenta, demostrando que se puede gobernar sin robar, eficaz en resolución de los problemas que aquejan a la gente, que elaboraba el presupuesto del Estado en consulta con los ciudadanos en la plaza pública, que convocaba a los mejores sin importar el carnet político o simpatías partidistas, entendiéndonos y estableciendo los acuerdos y convenios con el gobierno central y la corporación regional en beneficio de los ciudadanos. Esa es la democracia hermosa, participativa, descentralizada, autonomía, libertad, pluralismo y justicia. Por cierto, hoy día tenemos el compromiso, tan pronto se concrete el cambio político, Dios mediante, de volver a la descentralización hoy desaparecida. Volverá a la descentralización más profunda y fortalecida. Para culminar, y no por menos importante, este reconocimiento en estos tiempos de dictadura es muy significativo, porque hay una generación de al menos 25 años que no saben lo que es vivir en democracia, que desconocen valores democráticos, y nuestra responsabilidad también es hacer pedagogía política para que una vez que rescatemos la democracia, nunca más la demos por sentada, porque la democracia no son solo normas y reglas acabadas. La democracia siempre debe estar en construcción y debemos estar alerta frente a la constante amenaza de aventureros, autoritarios y dictadorzuelos disfrazados de un progresismo que no es tal, que usando las herramientas de la democracia para llegar al poder, la infiltran para destruirla desde adentro. Tenemos que formar ciudadanos capaces de defender nuestros valores republicanos. Una vez más, agradezco el premio y le felicito por este evento propicio para formar, para enseñar, para que hablemos y sembremos en cada ciudadano el valor de vivir en democracia y también la responsabilidad que hacia ella tenemos. Gracias por este honor. La lucha es por recuperar y restablecer absoluta y profundamente la democracia y con todos sus valores reconstruir una Venezuela digna. La lucha es hasta el final. Gracias. Recibe el Premio Valores Democráticos Padre Francisco José Virtuoso en la categoría Integridad Democrática el Grupo Social CESAP. El Grupo Social CESAP, Centro de Servicio de Elección Popular, nace en 1974.
Hoy es una red de 18 organizaciones de la sociedad civil orientadas a la formación y organización ciudadana bajo la inspiración cristiana. CESAP ha promovido durante años el fortalecimiento del tejido social y la producción local. A lo largo de medio siglo, ha entrado en la vida de cientos de miles de hogares venezolanos, con un acompañamiento en su proceso de crecimiento y desarrollo. Con sus programas y proyectos, ha alcanzado a casi 190.000 venezolanos en el año 2022, a través de su red de organizaciones no gubernamentales y otras alianzas con organizaciones humanitarias. CESAP ha formado a centenares de personas para la incidencia ciudadana, mejorando las capacidades y conocimientos de las comunidades para interactuar con sus autoridades municipales y conocer cuáles son las competencias asociadas al poder local. CESAP se ha enfocado en promover el diálogo despolarizado para la resolución de los problemas comunitarios. Esta organización trabaja por una Venezuela de inclusión, en la que los ciudadanos, especialmente aquellos de los sectores más vulnerables, puedan ser dueños de sus destinos a través de la formación y la organización. Parte de su labor visibiliza la importancia de la salud mental en la sociedad venezolana, ofreciendo servicios de apoyo y asesoramiento psicológico asequibles. Por todo esto y su arduo trabajo como una de las organizaciones más influyentes y de mayor tradición en el ejercicio de la participación ciudadana, CESAP se ha hecho merecedor del Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Integridad Democrática. La señora Liliana Malito y el señor Manuel Gómez. Felicitaciones. Bien, buenos días. Quisiéramos realmente expresar nuestra gratitud a la Universidad Católica, al Centro de Estudios Democráticos, en la figura de su rector, el señor Arturo Peraza, y del doctor Benigno Alarcón. Y hay dos o tres razones que a nosotros nos parecen que son importantísimas a propósito de este premio que se nos está entregando hoy. En primer lugar, ya lo decían en el video, por cierto que felicitaciones a las personas que trabajaron en el video porque hicieron un resumen estupendo de lo que hacemos. Justamente este año estamos celebrando 50 años de trabajo en el país. Y el otro asunto es que justamente este premio lleva el nombre de José Virtuoso, que fue una persona que durante años estuvo muy cercano a nuestra organización y que además creo que es una de las personas, junto con el padre Armando Janssen y una lista también innumerable de personas, que más han luchado por poner en valor el aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Poca gente probablemente se da cuenta de que las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones intermedias de la sociedad que agregan valor en el sentido de que generan confianza, que intermedian la relación entre los ciudadanos y el Estado, que de alguna manera propician valores de reciprocidad social generalizada, que logran de alguna forma procesar ideas complejas para hacerlas accesibles a la gente, además de que modelan conductas ciudadanas positivas. Y en ese sentido,
el valor que se le da a las organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que es poco conocido por la mayoría de los ciudadanos. Creo que es un trabajo enorme que han hecho personas como el padre José Virtuoso. Ahora mismo CESAT tiene, como decíamos, estamos cumpliendo 50 años y este premio nos viene muy bien. Y ahora mismo tenemos una cobertura de en los 24 estados del país. Estamos con un grupo de trabajo de cerca de 800 personas que están trabajando todos los días para hacer una diversidad de proyectos que van desde el apoyo psicológico hasta, por ejemplo, suministrar agua a las comunidades. En los últimos 3 años nosotros hemos rehabilitado unos 70 acueductos rurales y eso ha significado que haya agua potable para más de 80.000 personas, haciéndolo precisamente de la mano con la comunidad. Y ahí es precisamente, y esto es lo que tiene sentido democrático, porque justamente son las personas las que se hacen cargo del trabajo que se hace en las comunidades y eso moviliza a la gente en la defensa de sus intereses particulares o difusos. De tal manera que muchísimas gracias por este premio y espero que podamos seguir colaborando y contribuyendo con el fortalecimiento de la democracia, especialmente en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. Ahora procedemos a entregar el premio en la categoría Libertad de Pensamiento. Esta es una categoría que reconoce personas e instituciones dedicadas a la investigación, la producción de obras, desarrollos de proyectos orientados a la difusión y defensa de ideales democráticos. Por eso, el día de hoy recibe este premio en la categoría mencionada Vanessa Davis. Vanessa Davis es una reconocida periodista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en medios como Radio Fe y Alegría, Radio Popular, El Nacional y Contrapunto. El ejercicio de su profesión se destaca por su carácter frontal, ético, veraz y combativo. En 1999 denunció, a través del diario El Nacional, las ejecuciones extrajudiciales y acciones irregulares cometidas por funcionarios de cuerpos de seguridad durante el deslave de Vargas, aún con las consecuencias que tuvo que enfrentar. Fue conductora del programa de periodismo de investigación contragolpe y editora del periódico estatal Correo del Orinoco entre 2009 y 2016. Ha sido constante en la preservación del criterio periodístico, convocando a la reflexión de sus lectores, de su audiencia. Vanessa Davis se distingue por un discurso defensor de los valores democráticos, siempre dispuesta a manifestar críticas y desacuerdos con las injusticias y abusos del poder, independientemente de sus posiciones políticas o los cargos ocupados. Actualmente conduce un programa, La Frecuencia de Hoy, en el Circuito Unión Radio, un espacio informativo y de opinión sobre el acontecer nacional e internacional. También es periodista colaboradora de la revista digital Política UCAP, donde publica entrevistas y reportajes de la fuente política, elaborados con rigurosidad investigativa. Por su constancia en el ejercicio de un periodismo respetuoso, agudo y ético, Vanessa Davis es ejemplo de seriedad y credibilidad. Por eso, hoy recibe el Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Libertad de Pensamiento. Hay cosas más pesadas.
Pues yo me encuentro con la sorpresa de que podíamos hablar, que no habían dicho nada. Gracias por la oportunidad. Gracias, Sofía, además por la semblanza y por lo respetuoso, además de tu acercamiento. Gracias. Y por la amistad. Gracias al centro, en primer lugar, sé el esfuerzo que hace el profesor Benigno Alarcón por abrir espacios, incluso en contextos muy difíciles, lo sabemos, no es un secreto para nadie, y lo vivimos a diario quienes ejercemos el periodismo y la comunicación. Yo quisiera, además de dedicar el premio a ustedes que luchan todos los días, a mis compañeros y compañeras periodistas que estamos en la calle, muchas veces haciendo un esfuerzo que o no se ve o se da por sentado que es fácil, ¿no? Siempre están allí, no, es difícil estar allí. Estar en la calle en este momento en nuestro país es muy difícil. Y darle voz a todo el mundo es difícil. Y muchas veces incomprendido. Y quisiera poner un ejemplo. El 1 de mayo hubo 2 manifestaciones de trabajadoras y trabajadores. Y hubo un grupo, presuntamente simpatizantes del chavismo, del oficialismo o del madurismo, como lo queramos llamar, en este momento, en este contexto, que atacaron a esa protesta, por ejemplo. Yo como periodista pienso, quisiera haber escuchado las razones de quienes atacaron a quienes estaban protestando, porque siento que esa es mi obligación. Otra cosa es que nos roben el teléfono o nos quiten la cámara, pero nuestra obligación es escucharlos a ellos, escuchar a los agredidos y escuchar a los trabajadores que marcharon desde Chacaíto con toda la ilusión de que iba a haber buenas noticias que al final no ocurrieron. Lo pongo como ejemplo porque nuestro esfuerzo en este momento es mayúsculo, es contra toda la fuerza del Estado, en muchos casos. Vemos la situación de nuestro compañero, querido amigo Carlos Julio Rojas, preso, y yo consideraría que es un preso político, más allá de la investigación que se le quiera hacer, está bien, júzguenlo en libertad, investíguenlo en libertad. Si es que hay algo, yo en lo personal creo que todo es un invento en su contra. Puedo hablar de él, puedo hablar de otras personas que están siendo acosadas, perseguidas y hostigadas, de las dificultades para poder expresarse libremente. En poco se parece a las expectativas o sueños que teníamos quienes luchamos durante años. Por eso quiero también dedicar este premio a quienes luchamos durante años por un país diferente. Me refiero a quienes lucharon en los años 60, equivocados o no por la vía que tomaron, años 70, años 80, que es parte de mi generación, finales de los años 80, comienzos de los años 90. Dedicar este premio también a quienes siguen luchando y a quienes van a seguir luchando por un país mejor. No quiero dejar de mencionar, y creo que forma parte también del compromiso con la defensa de la pluralidad. Yo no pienso si la persona piensa como yo o no, sencillamente tiene derecho a expresarse. Y esa creo que debe ser la lucha de los periodistas siempre. Piense como piense la persona, tiene derecho a expresarse, a manifestar su opinión y su criterio. Esa debería ser nuestra lucha y nuestro compromiso. Por eso quiero hablar hoy de Rocío San Miguel también, más allá de diferencias políticas o ideológicas que podamos tener. Es una persona presa injustamente, y vuelvo con lo que planteaba sobre Carlos Julio Rojas. Si debe ser investigado o juzgado, que sea en libertad cualquier proceso. No puede ser que en la cárcel la desaparición forzada, que lamentablemente sabemos que ocurre, sea la constante en este momento. Y a quienes piensan que los periodistas somos conspiradores, cosa que lamento porque conozco de muchos años de lucha, gente del gobierno, a quien sigo apreciando y a quien sigo respetando a pesar de la distancia que podamos tener y de mi rechazo a las políticas que están emprendiendo. Si hay algo que creo que debemos seguir, por lo que debemos seguir luchando y seguir defendiendo, es esa pluralidad. Y vuelvo al punto de quienes piensan que somos subversivos por ser periodistas. No somos nosotros, es el descontento. Lo subversivo es el descontento. Lo subversivo, en todo caso, más que el descontento, y me corrijo, son las gestiones que dan pie a que haya un descontento tan grande.
Eso es lo que deberían pensar que es subversivo, no los periodistas, no quienes hacen política, que tienen todo el derecho del mundo a hacerla. María Corina Machado tiene derecho a hacer política y a hacer campaña, como lo tiene Diosdado Cabello a hacer política y hacer campaña. Por eso lo reivindico. Sé que es una postura que no genera necesariamente simpatías, no quiero que sea así. Sé que el premio no es para eso, el premio es justamente para hablar de esas verdades incómodas. Seguimos luchando, además los periodistas, para tener las condiciones que nuestro país merece para estar bien informado, con una visión plural y amplia. Y eso significa acceso a las fuentes, eso significa respeto por nuestro trabajo. No puede ser que estemos en una cobertura y nos roben una cámara o nos amenacen con quitarnos el teléfono, que es nuestra herramienta de trabajo. Eso significa respeto por la divergencia y respeto por la pluralidad de pensamiento. Y que esa imagen a la cual usted hacía referencia, profesor, lamentable, deplorable, condenable de Irán, nunca ocurra en nuestro país. Mi familia es una familia que también ha sufrido exilio, persecución. Ahí está mi mamá conmigo, que yo digo que es la gran culpable siempre de lo que yo soy, de cómo pienso y de mi visión crítica. Somos víctimas igualmente en este momento, como todas las familias venezolanas, de la ruptura y la separación familiar. Y por supuesto que queremos que esa situación termine. Queremos más democracia, no menos. No nos conformamos con menos democracia, queremos más. Porque más democracia va a ser también mejor periodismo y va a ser un mejor país para todas y para todos. Y el reencuentro familiar, que creo que es la gran ilusión que también tenemos. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Bueno, continuamos premiando la defensa de estos valores democráticos y reconocemos hoy en la categoría Libertad de Pensamiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hoy representado por Marco Ruiz y Génesis Carrero. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa es una agrupación gremial y sindical que reúne a periodistas y trabajadores de la prensa en todo el país desde hace 78 años. El sindicato ha sido capaz de renovarse con el paso del tiempo, adaptándose a los nuevos retos que nos ha impuesto el país, así como a las nuevas tecnologías. Se ha mantenido siempre firme en la defensa, no solo de los derechos económicos, laborales y profesionales de sus miembros, sino de la libertad de expresión, del ejercicio del periodismo, del derecho a la información, a la manifestación y los derechos humanos en general. Durante varias generaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha desarrollado proyectos de formación y de acompañamiento para los trabajadores de la prensa de todos los estados del país, que han servido para capacitar en materia de libertad de expresión, mecanismos de protección, evasión de la censura y apoyo psicológico y emocional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha sido el principal defensor en el ejercicio de sus responsabilidades, incluso negociando con autoridades civiles, militares y policiales para exigir garantías en favor de los derechos humanos. En estos difíciles momentos que viven los medios de comunicación, las presiones políticas, económicas y la censura, el sindicato ha enarbolado las banderas de estas luchas y se ha puesto al frente de las exigencias de miles de periodistas. Se ha relacionado con diferentes organismos internacionales, lo cual le ha permitido ser fuente y vocero de las violaciones de los derechos humanos y de participación. Por ser patentes de logros y avances en materias de documentación, visibilización y reivindicación de los derechos humanos en el gremio periodístico, hoy reciben el Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Libertad de Pensamiento.
Muy buenos días a todas y todos. Ya que me emociono, hay muchos colegas que saben además que el trabajo que hemos hecho durante estos últimos años es un trabajo por ellos y para ellos, de reconocimiento y visibilización a la importancia de todo lo que hacen. Gracias a las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, gracias al rector, mi alma mater además, de la que me siento muy orgulloso. Gracias al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno por este esfuerzo, por este reconocimiento que los activistas y las organizaciones valoramos, apreciamos y atesoramos con muchísimo empeño, porque es un indicio de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, aunque a ratos podamos sentir incertidumbre, miedo, pero saber que no estamos solos y saber que con frecuencia hay gente que mira lo que hacemos y que reconoce el valor de lo que hacemos, para nosotros es de un enorme significado. Gracias también a los miembros del jurado de este premio en su edición número 5, edición 2024, por el reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que además es un reconocimiento a las y los periodistas y trabajadores de la prensa de toda Venezuela. No puedo dejar de recordar al equipo que me acompaña hoy día, un equipo que con pasión, que con entusiasmo, con entrega, llega a cada lugar de nuestra Venezuela donde hay un periodista que resiste en defensa de la libertad de expresión y sobre todo que resiste en defensa de la verdad y del derecho colectivo de todos y todas a estar informados. Es un reconocimiento a su empeño en la contención y en la construcción, porque hay que reconocerlo, han sido tantas las dificultades que a veces nos hemos tenido que conformar con contener, aunque nos gustaría construir más. Un reconocimiento para ellos, repito, y a su empeño de construir o contener diariamente frente al abecedario de dificultades que enfrentan. Hoy, una feliz coincidencia, el SNTP recibe este reconocimiento el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es esencial para la existencia de sociedades democráticas, libres y verdaderamente participativas. La libertad de prensa garantiza la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades públicas. Pone al descubierto la marcada brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su escaso cumplimiento en la práctica. Esas son precisamente las razones por las que los periodistas y los medios de comunicación son uno de los grupos, uno de los colectivos defensores de los derechos humanos más vulnerables. Es así como la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas están, y lo decimos hoy, 3 de mayo, permanentemente amenazadas en Venezuela y en el mundo entero. Solo durante los 4 primeros meses del año 2024, el SNTP ha documentado al menos 51 casos que resultan violatorios a la libertad de expresión y al derecho a la información. Y de estos casos, 11 han sido cierre de medios de comunicación. Continúa una política sistemática de acorralamiento y de cierre de espacios donde todos y todas las venezolanas han conseguido la posibilidad de participar del debate público sobre los asuntos que son de interés para todos y para todas. Ya en 2022 y 2023 habíamos contabilizado 107 estaciones de radio cerradas arbitrariamente, repitiendo el mismo patrón,
la omisión, el silencio de CONATEL, brazo ejecutor de políticas castigadoras de la administración de Nicolás Maduro, que no responde a las solicitudes de renovación para seguir operando la radio en Venezuela, una situación que afecta, por cierto, a más del 80% de las estaciones de radio en nuestro país que operan sin la acreditación de CONATEL, porque CONATEL no da respuesta y es una espada de Damocles que termina siendo desenfundada cuando hay que aplicar con un criterio de premio-castigo la ley. Hay un elemento también sobre el que quiero llamar la atención ya para terminar, y es la judicialización de la que estamos siendo objeto, víctimas, los y las periodistas venezolanos. Solo en 4 meses hemos documentado 7 casos de judicialización. Uno de los nuestros, Carlos Julio Rojas, sigue detenido, encarcelado arbitrariamente, sin garantías para el ejercicio del debido proceso, sin garantías para el ejercicio del derecho a la defensa. Quiero dedicar este premio también, y ya lo dijo antes mi colega Vanessa, a quienes son presos precisamente por el ejercicio de la libertad del pensamiento. De acuerdo con la organización Foro Penal, hay más de 270 presos políticos hoy día en nuestro país. Y yo quiero recordar de nuevo a mi colega, amigo Carlos Julio Rojas, pero también a Rocío San Miguel, también a Javier Tarazona y, repito, a los más de 270 periodistas presos. Citando a Albert Camus, los periodistas, los activistas, no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes las padecen. Y con un dolor en el alma, debo decir que todos y todas las venezolanas somos ahora mismo víctimas de un sistema que nos persigue, que nos acorrala, que nos intimida y que pretende silenciarnos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora premiaremos en la categoría Hacedores de Democracia. Esta categoría reconoce a personas e instituciones emergentes con proyectos e iniciativas de alta incidencia en diversos ámbitos de la vida nacional. Es por eso que hoy recibe el premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso 2024 en su categoría Hacedores de Democracia, Wanda Cedeño. Wanda Cedeño es representante estudiantil ante el Consejo de Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Ha dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos políticos y la participación ciudadana de los jóvenes. Trabaja por promover la inscripción en el registro electoral y el ejercicio del voto entre la población juvenil. Es coordinadora nacional de Voto Joven, una organización no gubernamental fundada en el año 2010 con la misión de fortalecer la democracia en el país e incentivar la participación electoral en los jóvenes, mediante la creación de espacios de participación, campañas de sensibilización y consolidación de estructuras juveniles. Forma parte de una red llamada DemoAMLA, una iniciativa de transparencia electoral enfocada en la consolidación de una red de actores regionales comprometidos con la defensa y promoción de los valores democráticos en la región. En el año 2023, Cedeño recibió el reconocimiento de Mujer Analítica por honrar el trabajo de las mujeres venezolanas en la vida social, académica, política, cultural y empresarial. Reconocimiento otorgado por la Asociación Civil Mujer y Ciudadanía y el Centro de Estudios para la Participación Ciudadana de la Universidad Monte Ávila. El trabajo de Wanda Cedeño es fundamental para la construcción de la democracia en Venezuela.
Su compromiso con la participación de los jóvenes en la vida política es un ejemplo a seguir y fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Por ello, hoy recibe el Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Hacedores de Democracia. Hoy Wanda no nos acompaña, pero recibe el premio en su nombre sus padres, el señor Larry Cedeño y Evelyn Molleda. Buenos días. Bueno, realmente no vinimos preparados porque no sabíamos que íbamos a dar palabras. Sin embargo, recibimos este premio con mucho agradecimiento y muy orgullosos de nuestra hija, quien, bueno, no se encuentra en este momento acá, está lejos pero no ausente de su país, ni ajena a la realidad que vivimos, y continúa trabajando y dando su aporte por el rescate de la democracia en nuestro país nuevamente. De verdad, muchísimas gracias a la universidad, al centro y a todas las personas que participaron de este premio. Muchísimas gracias. En la categoría Hacedores de Democracia premiamos el día de hoy Acceso a la Justicia. ¡Bravo! Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente. Fundada en 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Laura Louza, abogada con especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de París II y un máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, es su fundadora y directora general. El abogado Ali Daniel Pinto, con especialización en Derecho Administrativo y estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de la organización desde 2015 y es también su director. Acceso a la Justicia funciona como un observatorio dedicado a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en el país, con el propósito de que los ciudadanos hagan valer sus derechos. Su misión es fomentar en la ciudadanía una cultura jurídica, cívica, democrática, institucional y garantista. La organización fue reconocida por Monitoreo Jurídico y su difusión en el 6º Premio Excelencia en la Justicia, entregado cada 2 años en Colombia. Hoy, por su voluntad, perseverancia en la construcción de un país con derechos cívicos, libertad y especialmente justicia, es galardonada con el Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Hacedores de Democracia.
Buenos días. Bueno, gracias de verdad por este premio. Estamos muy honrados desde Acceso, Ali y yo, egresados por cierto de la Católica, de la Facultad de Derecho. Ali también tiene posgrado en la Católica de Derecho Administrativo. Yo hice mis posgrados afuera, Ali tiene estudios de doctorado afuera. Pero bueno, al final del día lo que nos ha unido en esta lucha ha sido justamente la búsqueda del Estado de Derecho perdido en Venezuela y sobre todo la justicia. Y el Estado de Derecho sabemos hoy en día que es esencial para que haya justicia, pero también para que haya democracia. Eso no se sabía. Por ahí Vanessa Davis habló algo del pasado, de cuando inició el chavismo y los ideales que había. Y en esa época me acuerdo, y fue una de las razones que me motivó a fundar Acceso a la Justicia, que no se asociaba claramente el Estado de Derecho y la justicia con las elecciones y con la democracia. De hecho, se decía que era un gobierno y un Estado muy democrático porque había muchas elecciones. Hoy en día estamos exigiendo condiciones y entre las condiciones obviamente es básico el Estado de Derecho y la independencia de la justicia. Entonces, estoy muy honrada que nos den este premio porque se entiende ya esa relación que nosotros nos dedicamos a la justicia del Estado de Derecho y obviamente en general a los derechos humanos, pero al final lo que queremos es democracia, porque si no hay democracia no hay justicia ni Estado de Derecho. Es necesario, o sea, hay un círculo virtuoso entre todos estos conceptos y valores que son fundamentales en Venezuela para que recobremos la democracia. Así que seguiremos desde Acceso haciendo nuestro trabajo. Aquí también tenemos a nuestra Community Manager, Beatriz Chavarri, quien es licenciada en Letras y es también egresada de la Católica. Así que estamos varios bucavistas, yo no preparé nada formal, pero de verdad que estamos muy agradecidos y muy honrados porque además quienes nos nombran y las instituciones que participaron y personas en todo esto son personas muy reconocidas que están luchando justamente todo el tiempo para que tengamos Estado de Derecho, justicia y democracia. Y sigamos entendiendo como venezolanos esa relación tan estrecha. Yo escribí hace muchos años un artículo porque era un tema que me obsesionaba y hablando con expertos en el tema, más de ciencias políticas, me decían, bueno, es que no puede haber democracia sin Estado de Derecho eventualmente y sin ciertas condiciones, pero hoy en día está mucho más claro y Venezuela es un buen laboratorio de eso, que si no tienes Estado de Derecho difícilmente vas a tener democracia, o por lo menos no vas a tener una democracia estable y fuerte, que es al final lo que todos queremos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a mi socio Ali Dáñez por acompañarme en esta tarea. Al principio lo hacía sola y era muy difícil con el apoyo de la Universidad Metropolitana y poco a poco pues él se une, su visión de derechos humanos ha sido muy importante para esto. Yo trabajé hace mucho en el tema de justicia, en la modernización de la Corte Suprema, luego el Tribunal Supremo, luego los tribunales. Y tengo muchos años en este tema de la justicia que ha sido mi obsesión, lo estudié afuera también, trabajé en varios países al respecto, pero la verdad es que hoy en día ya esto de la ausencia de Estado de Derecho y la ausencia de justicia justamente cómo afecta a todos nuestros derechos, por eso que nos llamamos acceso a la justicia, porque sin acceso a la justicia nuestros derechos no existen. Entonces acceso ya es más que simplemente la justicia o el Estado de Derecho, ya pues prácticamente nos dedicamos a cualquier tema jurídico, porque esa sí es nuestra especialidad, donde estén vulnerados los derechos humanos. Bueno, para finalizar los invito a que quienes no nos sigan en las redes, @acceso a la justicia en Instagram, acceso a justicia en Facebook, también en Twitter. También tenemos Telegram, búsquenos allí, y también tenemos TikTok. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones también a los demás galardonados. Buen día. Bueno, nos complace entregar el próximo galardón en la misma categoría Hacedores de Democracia, en esta oportunidad a la Comisión Nacional de Primaria.
Comisión Nacional de Primaria se presentó ante la sociedad civil el 9 de noviembre de 2022 como órgano rector de un proceso comicial que definiría un liderazgo legítimo camino 2024. Conformada por ciudadanos honorables, ejemplo de gallardía, coherencia y convicción democrática, la comisión, a través de un impecable trabajo de organización, logró movilizar al país hacia un cambio de escenario político. En medio de contratiempos, amenazas y presiones, dirigió y atendió toda la elección primaria que se celebró el domingo 22 de octubre de 2023, con total éxito y transparencia. Los venezolanos revivimos la fe y la esperanza. La comisión demostró que los ciudadanos sí podemos hacer posible todo aquello que nos propongamos. Somos los responsables de construir un país libre y de progreso. La participación masiva en esta jornada cívica, un hito para la historia de Venezuela, se registró gracias a la credibilidad y firmeza de cada uno de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria: Jesús María Casal, Mildred Camero, Corina Lloris, Carmen Martínez de Grijalva, Ismael Pérez Vigil, Víctor Márquez, Guillermo Tell Aveledo y Roberto Abdul. Hoy, la Comisión sigue afrontando los embates de un régimen no democrático que ha optado por someterla a un proceso judicial, intentando sofocar la expectativa de inminente cambio por la vía electoral. Por la inmensa responsabilidad que recayó en sus manos y por la entereza con la que fue asumida, hoy la Comisión Nacional de Primaria se hace acreedora del Premio Valores Democráticos Francisco José Virtuoso en la categoría Hacedores de Democracia. Es como para sentarse, sí. O tener paciencia. No va a ser largo, pero sí no podíamos dejar pasar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas cosas que las circunstancias en su momento no permitieron decir. Y sobre todo manifestar primeramente nuestro agradecimiento al Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, en la persona de su director, Benigno Alarcón, nuestro rector, Arturo Peraza, en el caso de Benigno, y por supuesto Arturo, pero particularmente Benigno por ser director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, nos estuvo acompañando en todo momento a lo largo de la primaria. Creemos Alianza, fue una red de organizaciones de activistas sociales que se involucraron también con la organización de la primaria, lo cual siempre hemos agradecido. Debo destacar los aportes de mis compañeros, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. Mildred Camero, nuestra vicepresidenta en la Comisión Nacional de Primaria. Corina Lloris, que jugaría luego un papel tan importante para la candidatura unitaria. La embajadora Carmen de Grijalva, con su trabajo internacional abanderado. Ismael Pérez Vigil, que se dedicó con tanto empeño
a la organización del voto en el exterior. Roberto Abdul, técnico electoral de primera línea, que siempre con su orientación, con su buen criterio, contribuía a nuestras discusiones. Guillermo Tel Aveledo, destacado profesor, siempre con su análisis también de ciencia política que orientaba nuestras discusiones, igualmente con una relación muy estrecha con las juntas regionales. El profesor Víctor Márquez, quien lamentablemente no puede acompañarnos, también una pieza clave, pues cada uno desde su formación, desde su opinión, tuvo un papel fundamental que jugar en esta Comisión Nacional de Primaria. En el caso del profesor Víctor Márquez, lamentamos que se está aquejado pues por problemas de salud y nos hemos sumado a la campaña para pedir apoyo para que pueda cubrir su tratamiento de quimioterapia, lo cual ratificamos en este momento. Queremos hacer mención a los integrantes de las 24 juntas regionales de primaria. No nos cansamos de insistir en el trabajo realmente denodado, el gigantesco esfuerzo, la labor titánica que llevaron adelante las juntas regionales y también los 77 comités locales de primaria en todo el mundo. Si se trata de reconocer nuestro trabajo por el éxito de la primaria, tenemos que agradecer primeramente a los ciudadanos que participaron de la primaria. Ese caudal gigantesco de confianza, eso agradecemos también, esa confianza en el marco institucional que nosotros representábamos, ayudó a esa amplísima participación en la primaria, un marco confiable. También en el exterior logramos inscribir a 310.509 venezolanos a través de nuestro propio sistema de registro para actualización de la dirección en el exterior, de aquellos venezolanos que no lo habían podido hacer en el Consejo Nacional Electoral. Y a ellos se sumaban los 107.591 que ya estaban inscritos para votar en el exterior en el registro oficial. Votaron 104.411 venezolanos en la elección primaria. A las organizaciones y personalidades que participaron en las consultas, más de 120 organizaciones, a las organizaciones políticas que apoyaron el proceso, que fueron muchas, no solo las que tenían una candidatura, también muchas organizaciones apoyaron la primaria, aún sin tener una candidatura, pero respaldaban la idea de la primaria, la propuesta de recuperar la ruta electoral y de tener también allí espacios de encuentro y posibilidades de respeto entre venezolanos de diversas corrientes. Pero por supuesto, también las organizaciones que tenían sus candidatos de la plataforma unitaria, también organizaciones externas a la plataforma unitaria. Tuvimos en total 13 candidatos que fueron admitidos después de la primera fase de recepción de postulaciones. Todos los que se postularon fueron admitidos, no hubo ninguna excepción. Ha habido al respecto alguna desinformación, no hubo ninguna excepción. Todos los postulados fueron admitidos. 13 candidatos, 7 de ellos externos a la plataforma, es decir, que eran una mayoría de 7 candidatos externos a la plataforma y 6 que eran de organizaciones de la plataforma. Las representaciones diplomáticas que respaldaron nuestro trabajo, están algunas de esas delegaciones aquí presentes. Organizaciones independientes que cumplieron la función de observadores de la primaria, como el Observatorio Electoral Venezolano, también el Observatorio Electoral de la Asamblea de Educación, y en general los amigos de la primaria, tantas personas que nos apoyaron durante la primaria y después, personas, organizaciones que velaron por nuestros derechos ante las situaciones que debimos enfrentar. También agradecimiento a quienes desde el poder público, de una u otra manera, apoyaron el proceso, hicieron posible su realización. No siempre obtuvimos respuesta favorable a nuestros planteamientos, pero sí logramos una interlocución respetuosa. Es parte de nuestro estilo que definimos de hacer las cosas y estamos muy orgullosos de haber conducido la primaria a nuestra manera. Y aquí lo conecto esto con algo que vamos a ver luego, que es los 4 principios que nosotros consideramos fundamentales para desarrollar nuestro trabajo. Pero no se acaban aquí los agradecimientos. Agradecimiento también a nuestros familiares que estuvieron con nosotros en toda esta ruta. A nuestro equipo de comunicaciones, que fue clave, con las periodistas Jennifer López, Maru Morales, Ana Patricia Burgos. Nuestro equipo de coordinación, Berta Mirabal, Celina Toyo. En general, nuestros equipos técnicos, técnico electoral, que ha aportado también por los partidos políticos que participaron en el proceso.
Particularmente este equipo tan cercano, estoy seguro que nunca se imaginaban todo lo que iban a vivir después de haber voluntariamente pues aceptado acompañarnos, sobre todo en la fase final de la primaria, pero seguramente hoy con la gran satisfacción de haberlo logrado. Y si nos preguntamos si realmente lo logramos, porque aún no habiéndolo logrado, hubiéramos podido ser merecedores del premio, ¿no? por el esfuerzo, por el riesgo, por todo lo que se enseñó y se colocó en la primaria, ¿no? Pero pareciera que sí lo logramos, sobre todo si vamos a lo que dijimos nosotros en el primer balance que hicimos en diciembre del año 2022. Allí dijimos que había 4 principios fundamentales que nos iban a guiar en función de las consultas a las 120 organizaciones y que queríamos ser evaluados con base en esos principios. Primero, la primaria como ejercicio del derecho de participación política y de la libertad de asociación con fines políticos consagrados en la Constitución. Fue nuestro discurso siempre. Autonomía de la Comisión Nacional de Primaria respecto de cualquier presión gubernamental o de factores políticos. Hicimos valer nuestra autonomía siempre. Compromiso inviolable de proteger la identidad de los electores que participen en la primaria. Tuvimos siempre presente en todas nuestras interlocuciones, en nuestros esfuerzos, esta premisa. La Comisión Nacional de Primaria, como órgano rector de la elección primaria, la Comisión Nacional de Primaria controla y dirige el proceso en toda su fase. Cumplimos con estos compromisos fundamentales. Y el proceso de consulta a ese respecto fue sin duda clave para llegar a este punto. Y cuando digo cumplimos me refiero también a que un objetivo fundamental nuestro desde el comienzo fue rescatar el valor del voto, la ruta electoral, la conciencia de que teníamos que transitar ese camino como componente esencial de la lucha para la democratización de Venezuela. Eso también está logrado. Y podemos ver estudios como los de Félix Seijas. En junio de 2022, 35% decía que participaría en las elecciones presidenciales. 35%. Ahora estamos en 70%. Según el estudio del propio Félix Seijas de Delfos, marzo 2023, en ese momento 68%. Evidentemente, a medida que estamos más cerca, la gente se entusiasma más, pero no es solo eso, porque podíamos llegar a esta fecha bajo otras premisas, bajo otras coordenadas, pero se está llegando bajo un liderazgo político, evidentemente, que entusiasmó al electorado en un marco institucional a su vez que era confiable. Los ciudadanos se han reencontrado con el poder de la ciudadanía y hay una esperanza recuperada que se percibe en todos los espacios. Mirando al presente, vemos con satisfacción que hay una candidatura unitaria inscrita para las elecciones presidenciales de la plataforma unitaria y de otras fuerzas y líderes políticos. Candidatura para el cambio político, para la reconciliación en libertad, para la reinstitucionalización democrática y la garantía de los derechos humanos sin presos políticos, para un gobierno de unidad nacional tal como lo establece el programa mínimo de gobierno. Y ahora este documento, breve pero sustancioso, cobra importancia, ¿no? Firmado por todos los candidatos que participaron en el proceso de primaria, compromiso con poner límites a la reelección y también compromiso con un gobierno de unidad nacional para la reconciliación en libertad. Es un compromiso de todos los factores que participan ahora apoyando la candidatura de Edmundo González. Reconocemos la contribución de María Corina Machado, candidata ganadora de la primaria, Manuel Rosales, Corina Lloris, Omar Barbosa, Edmundo González y tantos líderes políticos que han hecho posible una candidatura unitaria pese a las barreras que se interpusieron. De cara al futuro próximo, hago un llamado a la participación masiva del electorado en las elecciones del 28 de julio. Las elecciones son una vía para la solución pacífica e institucional de las diferencias políticas, con pluralismo, con respeto a los derechos de todos, con garantías postelectorales para todos los competidores, construidas en espacios de diálogo. Esto es esencial, porque pese a las diferencias políticas que podamos tener, el objetivo común es Venezuela,
que aguarda, angustiada como los venezolanos, un tiempo mejor para todos. Muchas gracias. Bueno, felicidades a todos los galardonados. Esperamos seguir reconociendo ese trabajo continuo, constante, los esfuerzos, los aportes. Y en esa misma sintonía, bueno, seguimos hoy mismo reconociendo otros esfuerzos y otros aportes para la construcción de una democracia plena en Venezuela. Y hoy celebramos el bautizo del libro La consolidación de una transición democrática. Damos la palabra al coordinador de esta obra, el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, confieso que para esta parte no me dio tiempo de preparar unas palabras, pero sí quiero aprovechar de contar algo. Aquí hay dos libros, el que bautizamos hoy es este, el que habíamos presentado en el año 2018 es este, la primera parte. ¿Y por qué traigo los dos libros? Bueno, simplemente para entender bajo qué contexto se produjo el libro que vamos a presentar hoy, ¿no? En el año 2018 empezamos a preguntarnos qué había que hacer si un cambio político se daba en Venezuela. Porque pareciera que pocos lográbamos entender en ese momento, creo que hoy somos mucho más conscientes de ello, que es totalmente distinto, completamente diferente gobernar un proceso de transición a gobernar un país, digamos, democráticamente estable. Son dos historias completamente distintas. Y tan distintas son que aproximadamente la mitad de los procesos de transición fracasan y básicamente retroceden. Esa es la realidad. Y en un panorama donde nosotros, digamos que no estamos en las mejores condiciones para consolidar un proceso de transición democrática, entonces tocaba trabajar un poco sobre dónde hay que poner las prioridades. Porque obviamente el que es economista piensa en un plan económico, el que es ingeniero posiblemente piensa en un plan de reconstrucción de buena parte de la infraestructura del país, quien es abogado piensa en la reconstrucción del Estado de Derecho y cómo fortalecer las instituciones que tienen que ver con la administración de justicia. Y así cada uno tiene sus propias, digamos, sus propios planes de gobierno, sus propios aportes al plan de gobierno y su propia manera de ver la transición, sobre todo en un país que ha vivido muchos años bajo un régimen autoritario. ¿Y cuál es el problema que sucede con la mayoría de las transiciones democráticas? Que una vez que existe una transición, que hay un cambio de régimen, inmediatamente toda la gente quiere que se haga realidad lo que vienen demandando desde hace muchos años. Las universidades quieren presupuesto, las personas que sufren alguna enfermedad quieren ver una mejora inmediata en los servicios médicos, los trabajadores, por supuesto, quieren tener más fuentes de empleo, pero también mejores ingresos. Las personas cuyos derechos han sido violados quieren ver justicia. Y todo esto termina colocando
una presión inmensa sobre el nuevo gobierno que para terminar de cerrar el círculo y ver las dificultades en las que se encuentra, resulta que estaremos ante un gobierno que no tiene capacidad estatal para dar respuesta a todas las demandas que se le hacen. Entonces, lo primero que hay que reconstruir básicamente son 3 pilares para sostener un sistema democrático. 1, capacidad estatal, capacidad para dar respuesta, porque las democracias justamente mueren porque muchas veces no son capaces de dar respuesta a las demandas, y esas demandas van a llegar en simultáneo el día que haya un cambio político. Y por eso tenemos que concientizar a la gente que no se puede atender todo de la misma manera, y tenemos que tener la confianza de la gente para poder reconstruir un proceso democrático en Venezuela. Segundo factor, Estado de Derecho. Hablaban hace un momento del Estado de Derecho. Pues sí, no hay democracia sin Estado de Derecho. Quienes piensan distinto están totalmente equivocados. Estado de Derecho es un elemento fundamental de la democracia. Y el tercer pilar que hay que reconstruir, por supuesto, es toda la institucionalidad, incluidos partidos políticos, incluidas reglas de juego, que tienen que ver justamente con darle soporte a la vida democrática. Inclusive las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, muchas de ellas representadas aquí hoy. En este libro del 2018, que fue un proyecto muy ambicioso, que no pudimos repetir en esta última oportunidad, pero que no por ello se le resta méritos a la segunda parte, aquí participaron 300 expertos en diferentes áreas, 300 expertos. Estuvimos trabajando en el libro alrededor de 2 años, con mesas de trabajo en distintas áreas. Algunos de ustedes, muchos de ustedes participaron en este proyecto, y este proyecto, aunque estamos en el año 2024, aunque han pasado 6 años, sigue manteniendo plena vigencia. Y resulta que recientemente hablábamos sobre escribir otra obra, y una de las cosas que básicamente decidimos en una discusión entre los coautores es que había algunos temas que más que actualizar había que revisar y profundizar y hacer algunos aportes adicionales, porque había algunos elementos allí que había que añadir, que no se podían dejar por fuera. Y es así como en este libro nosotros primero hacemos una revisión desde donde dejamos el anterior, o sea, de cuáles son los elementos esenciales para consolidar un proceso de transición democrática, y entonces entramos básicamente a revisar la gobernabilidad como variable, gracias al trabajo de Alejandro Lopeza. Entramos a revisar la resiliencia democrática, el entorno, vínculos y aprendizajes internacionales, gracias a los aportes de Elsa Cardoso, las exigencias económicas del primer año de transición, donde trabajaron Asdrúbal Oliveros y Jesús Palacio Chacín, los cambios de representación de buen gobierno y la buena sociedad en la cultura política venezolana, que es un aporte importantísimo hecho por el profesor Roberto Briceño León, aquí presente. El poder de la gente, la organización y la participación ciudadana como herramienta de construcción de paz y de corresponsabilidad ciudadana, por Pedro González Caro, subdirector de este centro. Y finalmente, reforma institucional necesaria, la sociedad democrática participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural como fin supremo constitucional, que fue el aporte del doctor Román Duque Corredor, que hoy no está con nosotros. Román Duque Corredor escribió el capítulo de este libro como su último aporte antes de írsenos inesperadamente, cuando menos lo esperábamos. Cuando teníamos inclusive una reunión programada, su regreso de París, para darle una discusión final a este libro. Y por esa razón, y aprovechando la presencia aquí de su esposa, de su viuda y de su hermano, quiero leer la dedicatoria de este libro que le hicimos a la memoria del doctor Román Duque Corredor. Dedicamos esta obra a la memoria del doctor Román Duque Corredor, quien para el momento de su partida, el pasado 22 de septiembre de 2023, formaba parte del equipo de trabajo de este libro,
que no pudo ver concluido y para el que se encontraba escribiendo uno de sus últimos trabajos. Hoy presentamos este trabajo con humildad, pero también con la convicción de que hacemos un aporte trascendental para los tiempos por venir y con el orgullo de haber tenido entre nosotros la compañía de uno de esos hombres ejemplares y honorables que amó profundamente a Venezuela y luchó hasta el día de su muerte por un cambio, tarea que, como sucedió con esta obra, no pudo ver concluida. Toca a nosotros continuar el camino del maestro para honrar su legado y su memoria. Le doy la palabra a su hermano Germán Duque Corredor para que por favor nos acompañe antes de proceder con el oficio. Buenos días, queridos amigos. En nombre de la viuda de mi hermano, de su hija y su nieta, y de mi esposa que aquí me acompañan también, quiero manifestar a todos ustedes el más profundo y sentido agradecimiento por este bello acto, sentido y emocionante acto, en el cual se ha querido resaltar una vez más lo que fue mi hermano Román José, y de esta forma de que lo mantengamos siempre en nuestra memoria. Para mí, Román José no solamente fue mi hermano, fue mi compañero, fue mi amigo, y como abogado que soy también, para mí era un orgullo tenerlo en nuestra misma profesión. Y quisiera que se me permitiera en este momento, en lo personal, manifestar todo mi agradecimiento al Instituto de Estudios Jurídicos y a la ilustre y querida Universidad Católica, porque este acto ha servido para que a mi mente vengan todos los recuerdos de los 6 años de estudios de la carrera de Derecho allá en la sede del centro de Caracas, y sobre todo aquel momento que para mí ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida, en el acto del grado, cuando José Román Duque Sánchez, el padrino de mi promoción, me puso la medalla como abogado. Ustedes podrán imaginarse lo que para mí significó ese acto. Así que de nuevo, en verdad, muchas gracias, y en verdad que Dios se lo pague. Y mi hermano Román José, cómo te extrañamos y qué falta le haces a Venezuela en este momento. Pero yo sé que desde allá arriba él está pendiente de todo lo que está pasando en este país, y desde allá arriba nos va a echar una mano. Gracias. Bueno, los coautores del libro, por favor, pasen adelante para proceder al bautizo de la consolidación de una transición democrática, volumen 2. Que Dios bendiga esta obra y que haga realidad lo que está expresado en su sueño, que es la transformación de Venezuela. Sí, damos la palabra para cerrar nuestro evento de hoy a nuestro rector, el padre Arturo Peraza. Muy buenos días. Quiero, en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, felicitar a cada una de las personas que han sido reconocidas en este acto. Creo que tiene sentido de lo que decía el director del centro, y es que si algo tenemos que hacer es poder impulsar el camino que han tomado varias personas que tratan de llevar adelante la democracia en un contexto de alta dificultad como la que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que hay un grupo de gente que de verdad está haciendo un trabajo bien importante.
por crear condiciones democráticas en un contexto que está siendo de autoritarismo, en donde no se escucha al ciudadano, en donde se agrede al ciudadano, en donde se maltrata al ciudadano. Y aquí quizás quisiera comenzar con una parábola, historia real que varios de ustedes conocen o han visto. A mí me ha tocado acompañarlo quizás silentemente, pero que ejemplifica el camino del esfuerzo que hacen los ciudadanos por construir ámbitos de democracia. Ese es el caso del famoso mural en el barrio San Blas llamado Resiliencia. Para algunos es conocida esta historia, para otros no. San Blas para mí es un referente porque yo fui 12 años cura de esa comunidad. Y claro está, no pasas 12 años de tu vida sin que eso de alguna u otra manera te impacte emocional y de cercanía al grupo de personas que están allí. El hecho es que en esa comunidad una mujer se atrevió a empezar a decir que había que barrer la calle, que había que limpiar la basura, que el Estado no estaba haciendo lo que correspondía y por lo tanto los ciudadanos tenían que tomar el rol del Estado. Escoba en mano, paleta en mano, empieza a limpiar su esquina, convence a los chicos jóvenes de su comunidad que valía la pena tener la esquina limpia. La esquina limpia era después la calle limpia, de la calle limpia era, ¿por qué no?, tratar de embellecer el espacio y ¿por qué no hacer unos murales con los chicos? Y empieza a trabajar esta idea al punto tal que empieza a recibir apoyos, gente que se acerca, artistas que se acercan, que empiezan a enseñarle a los muchachos nuevos modelos de hacer mural y de poder trabajar el muralismo en un contexto de un barrio popular, un barrio duro, por cierto. Es un barrio en donde la violencia está presente casi permanentemente. Y tratar de tomar control de un área que era compleja en la comunidad era la cancha. La cancha siempre en un barrio es un lugar central y nuclear. Pero bueno, claro, la pueden controlar grupos que en definitiva tienen el poder de las armas, que tienen el poder de alguna manera de las drogas, o puede controlarlo otro tipo de gente. Y los chicos decidieron que a base del arte y a base del deporte ellos iban a controlar ese espacio, su espacio central. Y de hecho, así lo hicieron. Empezaron a pintar murales, hasta que llegó incluso ese famoso mural de Resiliencia. La verdad es que si uno se pregunta, ¿esto era estrictamente político? Partidista no, político sí. Y de eso se trata, de ciudadanía. Se trata de ejercicio concreto de democracia en un contexto de comunidad. Eso terminó lamentablemente en un enfrentamiento entre grupos, en un grupo político que a través de la idea de barrio tricolor decidieron que había que eliminar el mural Resiliencia, hecha por un artista, por cierto, francés, un artista que colaboró en el diseño y organización de ese mural. Y los muchachos tuvieron que ver cómo, con base al tema político, lo único que podía ver eran colores que eran amarillo, azul y rojo. Y no podía haber más, no podía haber diversidad. Por lo tanto, le echaron un pote de pintura amarilla, de la misma que se usa en los brocales, al mural Resiliencia. Los chicos, de todos modos, ya habían trabajado en varias casas, decidieron seguir trabajando y yo asisto a una reunión con ellos. ¿Qué ocurre en ese contexto? Me llama la atención que en vez de explotar la rabia, el tema de una de las adolescentes fue, bueno, pero ¿cuál es el grito que tiene esta gente por dentro que nosotros no supimos escuchar y que tendríamos que tratar de traducir para ver cómo los podemos integrar? Ese fue el razonamiento de un adolescente de 16 años. Cuando yo escuché a aquella adolescente razonar de esa manera, en vez de explotar su rabia o su furia, muy legítima por demás, por todo lo que había pasado, entendí que había un sustrato de ciudadanía y de democracia y de despolarización que efectivamente sobre el cual uno se podía sentar y decir, la democracia es posible. Si esta niña puede formular esto así, la democracia tiene futuro. Y el futuro está en la cara de esa niña, que formuló esto así. Ellos lograron reconstituir su mural Resiliencia. La pelea lamentablemente continúa. Hace una semana el gobernador y el alcalde
de Miranda y del municipio Sucre la enfilaron contra los muchachos en plan de partido político y no sé cuánto más. Los muchachos no entienden de eso, los muchachos lo que son artistas y con muchísimas ganas de mejorar su comunidad. Pero en medio de ese contexto, ¿qué quiero reivindicar entonces y por qué quiero traer esta historia como una parábola? Porque la verdad es que los venezolanos, en la medida en que nos meten en este esquema dicotómico en el que está interesado el poder en meternos, nos tienen presos. Presos como Rocío San Miguel, que lo han mencionado, presos como el periodista que acaban de mencionar, presos como los 270 presos políticos. Presos estamos los venezolanos. Presos estamos en una lógica en donde en definitiva todos tenemos que perder mucho, incluso nuestros propios captores. Porque en definitiva Venezuela se empobrece colectivamente en la medida en que se tiende a pensar en términos simplemente de colores simples y no desde la pluralidad que puede tener las posibilidades del arte. Y creo que el trabajo de ciudadanía tiene que ver con esta aceptación de ese elemento de pluralidad al cual se dio referencia ya Jesús María Casal. Y esa pluralidad solamente es posible en la medida en que las personas como ciudadanos se empoderan de la realidad, se empoderan de su espacio, ya sea su cancha central o de todo el país, porque hacen posible un proceso electoral llevado por ciudadanos, tramitado por ciudadanos y que se atreven a salir a la calle para decir algo desde la condición de ciudadanos. Entonces es cuando hacemos realidad ese mundo multicolor. Volvemos a vivir la democracia. Y creo que es eso lo que queremos reencontrar los venezolanos. Queremos volvernos a reencontrar y por eso me parece tan hermosa esa palabra que los chicos utilizaron y que fue la fuente del conflicto, resiliencia. Porque creo que eso es lo que estamos necesitando hoy en día los venezolanos. Caminos para ser resilientes y reencontrar la ruta. Porque eso es lo que está haciendo mucha gente en nuestras comunidades. Nadie está parado. En nuestras comunidades, una y otra vez, la gente está batallando para abrirse un camino en medio de gigantescas dificultades económicas a través de los más insólitos emprendimientos, desde el clásico carrito de perro caliente puesto en la esquina de la comunidad, hasta cualquier otro invento que la gente se hace para poder adquirir algo más de fondos, cómo sobrevivir, pero no están paralizados. Y ya no se cree que el papá Estado tiene que venir a solventarme el problema. La gente ha tomado en la mano su propio problema y su propia historia. Si hay que barrer la calle, si hay que tratar de montar un mural o si tengo que generar un emprendimiento, estamos haciendo caminos para construir un nuevo modelo de ciudadanía. Y creo que eso tenemos razones para celebrarlo. Cuando hablamos de democracia, yo creo que, como bien decían, estamos hablando de esos ciudadanos que están de una u otra manera luchando en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito artístico, en el ámbito político, por reconstruir un ambiente en donde ellos son el sujeto de este proceso. Y claro que hay gente que está tratando de tapar esta realidad, pero yo siento que en definitiva la palabra cambio está impuesta en nuestra sociedad. Y es en definitiva lo que creo que va a terminar pasando antes o después del 28 de julio. La verdad es que el 28 es solo un signo de ese problema. El punto es una ciudadanía que sí está dispuesta y exigiéndole a su liderazgo un proceso de cambio que efectivamente le abra las puertas al siglo XXI venezolano. Y podamos dejar atrás una historia que lamentablemente no se enfrentó y que no tiene solución como camino dicotómico. En definitiva, uno tiene que pensar qué tiene que venir después. Algo decía Benigno, y yo simplemente tendría que decir que viene seguir promoviendo la participación, y por eso le agradezco a tantas personas que hoy fueron premiadas porque están promoviendo participación. Viene creación y sostenimiento de los derechos humanos, porque sin ese elemento como Estado de Derecho y como respeto a las personas, no vamos a construir una relación sana entre los venezolanos. No es la venganza lo que nos va a llevar al camino del futuro, es la construcción de una verdadera ciudadanía fundada en el respeto a las personas. Y por último, pienso yo, necesitamos reconstruir una normalización democrática. Esto no va a ser sencillo, esto va a ser un camino muy complejo. De allí que bienvenidos a toda la representación internacional que nos acompaña, porque habría que decirles honestamente, vamos a seguir necesitando su ayuda para volver a construir esa normalidad democrática que nos permita caminar hacia el futuro. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades académicas, del jurado de esta edición del Premio Valores Democráticos, por supuesto a los homenajeados el día de hoy.
los galardonados del premio, familiares, amigos, a nuestros colegas periodistas que siempre nos acompañan en la difusión de todo lo que hacemos. Bueno, y los reconocimientos que aquí se han hecho merecen ser celebrados, por eso la invitación es a compartir y a disfrutar de un merecido brindis. Muchas gracias y feliz día.